esta palabra le puse el lugar correcto. Y bueno, para empezar quería compartir en Lamentaciones 2:19, es una palabra bastante dura, y dice así, dice: levántate y clama por las noches cuando empiece la vigilancia nocturna. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. No, esto es un versículo tremendo, ¿no?, cuando dice esta última parte, pero es una realidad que vivió, ¿no?, el pueblo de Israel cuando no vivían la invasión babilónica, y el profeta Jeremías les decía esto, ¿no?, que se levanten y clamen por las noches, ¿no?, y les da todas estas direcciones, ¿no?, estas acciones que tenemos que hacer, ¿no?, cuando oramos, ¿no? Y hay 4 acciones que el Señor nos llama a hacer, ¿no?, por nuestros niños, ¿no?, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, quería que reflexionemos un poco con estas acciones primeramente, ¿no? Y primero dice, levántate, ¿no? Dice, levántate y clama por las noches, ¿no? Y levantarte... o sea, ¿cuándo te levantas? Cuando estás acostado, cuando estás dormido, cuando estás caído, ¿no? En ese momento te levantás, ¿no? Y hace poco el pastor nos compartió una reflexión, bueno, que se llamaba Alguien se tiene que levantar, ¿no? Si no la vieron, búsquenla en el canal de YouTube. Pero bueno, dice esto, ¿no? Levántate. Y dice, levántate y clama por las noches, ¿no? Y habla de clamar por nuestros niños, ¿no? Por nuestros niños, por nuestros hijos, dice, por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles, ¿no? Y esta palabra nos dice que nos levantemos, ¿no? Como padres, ¿no? Como padres, como autoridades espirituales, ¿no? Nosotros somos los que nos tenemos que levantar por nuestros hijos, ¿no? No hay otro, ¿no? Si vos tenés un hijo, o sea, un hijo de tu sangre, o sea, un hijo espiritual, vos necesitas levantarte, ¿no? No necesitas que otro se levante por él, ¿no? Y dice, levántate, ¿no? Después dice, clamá, ¿no? Y nadie más que nosotros, los padres, los tutores, las autoridades que tienen nuestros hijos, nosotros somos los que nos tenemos que levantar, ¿no? No necesitamos a veces que, no, mi hijo está rebelde, bueno, te lo traigo al pastor para que le ores, ¿no? Primero nosotros podemos pedir apoyo, oración a mi líder, a mi pastor, al que sea que me pueda acompañar, pero primero necesito yo clamar, ¿no? Levantarme y clamar por mis hijos, ¿no? Es un mandato, no es una asignación que nos da el Señor, ¿no?, como autoridad espiritual. Y en Salmo 127:3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. ¿Y quién se hace cargo de una herencia, no? El que la hereda, ¿no? O sea, si yo tengo una herencia, yo soy el que la voy a administrar, el que la hereda, ¿no? Entonces, si es mi hijo, yo debo orar, ¿no? No puedo dejarle esa asignación a otra persona. Después dice, llora, quebranta tu corazón ante el Señor, ¿no? Y cuando uno se quebranta, cuando uno no tiene ese clamor por los hijos, ¿no? Es cuando entregamos esa causa, ¿no? O sea, cuando nos levantamos, clamamos y lloramos y nos quebrantamos delante del Señor por la vida de nuestros hijos, le podemos entregar en ese momento nuestra causa, ¿no? Que nuestra causa más importante, creo que, no sé, para todos los padres es nuestros hijos, ¿no? Lo más importante que tenemos o sea, como posesión, o sea, posesión entre comillas porque no son nuestros, ¿no? Pero nosotros somos los que necesitamos, ¿no?, entregarle esa causa al Señor. Y no, a nuestros hijos les tocó crecer en este ambiente, en este lugar, no en este lugar, sino en esta realidad, en este momento de la vida, ¿no? De la historia. Es un lugar hostil, ¿no?, para ellos. Entonces, más que nunca necesitamos clamar por ellos, ¿no? Para cubrir sus vidas, sus mentes, sus sueños, ¿no? Hoy oraba Nati también por los jóvenes, ¿no?, por los niños, ¿no? Y bueno,
Este mes es el mes de los niños, así que compartimos esto y en referencia a los niños, ¿no? Entonces necesitamos clamar y llorar por ellos, ¿no? Y quebrantar nuestro corazón y entregarle esa causa tan importante, ¿no? Y después dice, eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Otra acción que tenemos que hacer que nos da este capítulo, ¿no? Y ¿no? Cuando uno levanta las manos, ¿no? Está pidiendo ayuda, ¿no? Está pidiendo, Señor, escuchá mi oración, ¿no? Y necesitamos en este tiempo, como decía, turbulento en el que estamos viviendo, necesitamos pedirle sabiduría al Señor para poder administrar, ¿no? Las vidas de los hijos. Recién decía el pastor también, ¿no? Que Dios nos da nuestros hijos para administrar también. Entonces, necesitamos pedirle sabiduría al Señor, ¿no? Para poder administrar esas vidas, ¿no? Y ¿no? Estas 4 acciones nos llama a hacer el Señor, ¿no? En este tiempo. Y no, esto quería compartir al principio, ¿no? Y estos días estaba estudiando para una materia y leía algo y digo, esto es tremendo, ¿no? De un antropólogo, ¿no? Que se llama Marc Augé, y habla acerca de cómo construimos nosotros nuestra subjetividad, cómo nos volvemos sujetos, ¿no? Y habla sobre, él le dice lugares, ¿no? Lugares a esos lugares, ¿no? Valga la redundancia, que nos sujetan y que nos sostienen, ¿no? Ese lugar a donde yo soy parte, ¿no? Y la familia, ¿no? Sabemos, es el primer lugar que crea esa subjetividad individual, ¿no? Nos hace... nos sujeta, nos sostiene, ¿no? Y cuando empezamos a crecer y empezamos a tener, ¿no? la subjetividad social, vamos a la escuela, ¿no? Empezamos a socializar porque somos seres sociales, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida vamos pasando por un montón de lugares que nos sujetan, ¿no? Y este autor habla de que como sociedad estamos transitando una crisis de paradigma, ¿no? Lo que antes parecía que era de una forma, ahora está totalmente diferente, totalmente incierto, ¿no? Se le dice el paradigma de la incertidumbre, es la que estamos transitando ahora, ¿no? Como sociedad. Y ¿no? Esta sociedad tiene muchos nombres, ¿no? Le dicen la posmodernidad, la modernidad líquida, ¿no? Y este autor decía que todo lo que antes era una certeza, porque vos tenías un modelo de familia, mamá, papá, hijos, ¿no? El trabajo, todo era de una forma que era certera, no había otra forma, ¿no? Y ahora es todo totalmente incierto, todo está cambiando, ¿no? Y, ¿no? Como decía, lo que era es cierto que era la familia de una forma, lo que era la certeza, ahora no es totalmente diferente, ¿no? Ahora directamente la gente no se quiere comprometer, no quiere tener hijos, no quieren traer hijos al mundo, ¿no? ¿No? Incluso también las crisis económicas, ¿no? Nos hacen pasar crisis en los trabajos, ¿no? Antes, no sé, quien no tiene un abuelo o un tío mayor que se jubiló del trabajo que hizo en toda su vida, ¿no? Que trabajó, no sé, en el correo desde joven y se jubiló ahí, ¿no? Y ahora totalmente difícil que pase eso por las crisis económicas, incluso por las crisis que también pasa uno y va dejando los trabajos así, ¿no? 2, 3 años trabaja en un lugar, 3 años en otro, ¿no? Y así. Entonces, o sea, lo que era antes certero ahora es incierto, ¿no? Y las normas de la sociedad también cambiaron, todo es una gran incertidumbre, ¿no? Y este autor decía, ¿no? Que la modernidad líquida, ¿no? Impone a los individuos a experiencias de soledad ligadas a los no lugares, ¿no? Como decíamos, el lugar es el lugar donde te sujeta, donde estás sostenido, donde estás contenido emocionalmente, económicamente, en todo. Ahora la sociedad nos impone a vivir estos no lugares, ¿no? Que son espacios despojados de la expresión simbólica de la identidad, ¿no? O sea, de las relaciones, de la historia. Y básicamente es un lugar donde no te sentís parte, ¿no? Estamos llenos de esos lugares, ¿no? Los supermercados, los shopping, vemos
las casas de comida rápida que no te alientan a permanecer, no te alientan sino que comprar rápido, irte, todo es así, rápido, ¿no? Querés comprar algo y decís, ves que dice tarda 48 horas, no, mejor voy a buscar el que me tarda 24, ¿no? O menos, si me lo pueden traer ya, mejor. Entonces, todo es así, ¿no? Nada, no hay lugares que nos sintamos parte, ¿no? Y ¿no? Incluso también, ¿no? Como decía, los centros comerciales, los shoppings, todo alienta al no pertenecer y al que solamente puede consumir el que puede, ¿no? Porque si vas a un shopping, no todos pueden ir y comprar en un shopping, ¿no? Entonces, estamos llenos de esos no lugares, ¿no? Y este autor decía esto, ¿no? Que ¿no? Podés notar la desesperanza que tiene esta frase, ¿no? Y decía, si perdemos de vista a los niños, si les quitamos la mirada, corremos el riesgo, igual que en el cuento de Peter Pan, de arrojarlos al país de nunca jamás. Y entonces vaya a saber qué tengamos que hacer para rescatarlos, ¿no? O sea, están como esto, este autor es un antropólogo, bueno, y yo lo estoy estudiando para una materia que habla de la didáctica, bueno, en la escuela, ¿no? Y él decía que la escuela es ese lugar, ¿no? Pero yo lo pensaba, ¿no? ¿no? Obviamente siendo hija de Dios y perteneciendo a una congregación y una familia de fe, pensaba, ¿no? Que cómo este hombre siente esa desesperanza porque sabe que en la escuela no va a haber un lugar, no va a estar, no todos los profesores, los directivos trabajan para que la escuela sea un lugar para los niños, ¿no? Hay muchas personas que no, hay muchas personas que sí, ¿no? Tenemos incluso en nuestra congregación profesores que trabajan para esto, ¿no? Para que la escuela sea un lugar que los contenga, ¿no? Pero yo pensaba esto, ¿no? Que la iglesia, este lugar es ese lugar, ¿no? Esta casa, ¿no? Nuestra familia de fe es ese lugar que contiene a los niños, ¿no? Que contiene a los niños, a los jóvenes, ¿no? A los adultos incluso que vienen también golpeados por la vida, ¿no? Y ¿no? Esta modernidad líquida, ¿no? Está dejando a su paso niños que no se sienten sujetos por nada ni nadie, ¿no? Niños escuálidos de amor y niños que fallecen de hambre buscando en las calles que alguien los sujete y que los sostenga, ¿no? Y esto creo que es una urgencia, ¿no? Para nosotros, porque no solo para los niños que están en la calle o lejos de Dios, sino también para nuestros hijos, ¿no? Porque Satanás está yendo tras nuestros hijos, ¿no? Lo vemos en la escuela, con la ideología, ¿no? Con todas las ideologías que estamos, ¿no? Que se manejan en la escuela, en las películas, en todos lados, ¿no? Entonces Satanás está yendo tras nuestros hijos, ¿no? Ya está trabajando. Incluso, ¿no? Vemos que la escuela tiene 10 años más o menos que vos estás formándote socialmente y ahí es donde te van llenando de toda esa ideología, porque ya el enemigo está ahí, ¿no? Entonces nosotros necesitamos despertar en esa urgencia, ¿no? Y me acordaba de la historia de Daniel, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Y estos jóvenes venían de familias que los habían sujetado, ¿no? Que los habían enseñado, le habían enseñado la forma correcta de relacionarse con Dios, con las personas, los habían alimentado con alimento espiritual, les habían enseñado su identidad como hijos de Dios, ¿no? Y cuando fueron llevados a Babilonia, intentaron sacarle todo eso, ¿no? Si leemos la historia, vemos cómo le cambiaron los nombres, cómo le dijeron, ¿no? al capataz, enseñale la lengua de Babilonia, enseñale las artes, ¿no? Le sacaron todo, le querían sacar todo lo que los padres les habían inculcado y les habían enseñado, ¿no? Todo lo que ellos habían recibido en su niñez y en su adolescencia, ¿no? Porque eran jóvenes, eran adolescentes cuando fueron llevados a Babilonia, ¿no? Pero ellos, ¿no? Se mantuvieron firmes en el lugar donde pertenecían, ¿no? Ellos eran sujetos por ese lugar y no se corrompieron, no adoraron ninguna imagen, no hicieron nada de lo que les quisieron inculcar esta nueva tierra donde estaban, ¿no? Y creo que esta es la realidad de cada uno de nuestros hijos, ¿no? La realidad de que vivieron Daniel y sus amigos, eso es lo mismo que están viviendo nuestros hijos allá afuera, en la escuela, en el club, en todos lados donde estén, ¿no? Entonces,
Creo que necesitamos más que nunca, primero, nosotros en nuestras casas sujetar a nuestros hijos, ¿no? Armar hogares de refugio para ellos, ¿no? Donde haya ecosistemas, ¿no? Donde la verdad y la paz de Dios reine, ¿no? Necesitamos, como decía, ¿no? Anclarlos a la iglesia, ¿no? Anclarlos a esta casa, a este ministerio, ¿no? Y este es el lugar donde ellos necesitan venir a construir esa subjetividad social, ¿no? Ese lugar donde se sientan parte. Es el lugar que los abraza, que los alienta a formar familias sanas, ¿no? Y donde aprenden los valores correctos, ¿no? Y que aunque afuera le digan esto es diferente a lo que vos pensás, ellos se puedan mantener firmes en lo que ellos creen, ¿no? Porque es lo que los sujetó y los sostuvo, ¿no? En toda su niñez y en su adolescencia, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad anclarlos a esas verdades espirituales, ¿no? Enseñarles el lenguaje del cielo, ¿no? La identidad espiritual de hijos de Dios, ¿no? Darle el alimento espiritual nutritivo que necesitan para crecer en este ambiente hostil, como decía, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios, ¿no? Y el otro día nuestra hermana Margarita nos compartía su testimonio, ¿no? Que le decía, que le había dicho su pastor, ¿no? Traelos a los chicos, aunque estén, ¿no? Revoltosos, hagan ruido, quieran correr, traelos igual, porque por más de que ellos estén corriendo, ellos se crían en este ambiente espiritual, ¿no? Donde pueden aprender la palabra de Dios, porque aunque nosotros pensamos, bueno, por ahí no están escuchando lo que dice el pastor o no están prestando atención, ellos están absorbiendo igual toda esa cultura espiritual, ¿no? Entonces, necesitamos tomarnos ese tiempo, ¿no? Necesitamos tener esa paciencia, ¿no? Como decía, porque corren, porque saltan, porque, ¿no? Pero necesitamos armarnos de paciencia y traerlos igual, ¿no? Traerlos igual a la casa de Dios, ¿no? No los dejemos durmiendo, ¿no? A veces pensamos, bueno, lo dejo en la casa, yo voy a la reunión a recibir tranquila o tranquilo, ¿no? Pero no, traelos a su grupo de crecimiento, ¿no? Así pueden, ¿no? Crecer en esa realidad espiritual, en esa cultura, pueden formar esa cultura, ¿no? Porque cuando después son grandes y no tuvieron esta cultura, ¿no? Se van y después preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no está acá? ¿No? Y a veces es porque nosotros nos tomamos el tiempo o no tuvimos la paciencia para traerlos, ¿no? Por eso necesitamos levantarnos como padres, ¿no? Adultos responsables, entender los tiempos que corren y despertar, ¿no? Y, ¿no? En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, ¿no? Y dice que este va a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? Y para formar ese carácter de los hombres de los últimos tiempos, Satanás ya está comenzando a trabajar ahora, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos también levantarnos, ¿no? Y trabajar para contrarrestar esta movida de Satanás, ¿no? Y ¿no? Pensaba esto también, ¿no? Lo relacionaba con esto, ¿no? Que estamos ante el tercer movimiento abortista de toda la historia, ¿no? Satanás, si no puede matar a los niños desde el vientre, va a intentar desviarlo de los propósitos, ¿no? Alejarlo de su asignación profética, ¿no? Y esa asignación es preparar el camino para su segunda venida, ¿no? Y ¿no? Yo leía estos pasajes para identificar esto, ¿no? Y dice en Éxodo del 1 al 15, del 15 al 21, dice: también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales llamaba Cifra y la otra Fuga, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto?
¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Y quién estaba por nacer en ese momento de la historia? Moisés, ¿no? Moisés iba a levantar como el libertador de Israel, ¿no? Entonces, Satanás operó en esos gobernantes, ¿no? Porque Satanás sabía que iba a haber uno que iba a levantarse por Israel, ¿no? Y otra parte más, en Mateo 2:16 dice: al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. ¿Y quién estaba naciendo en ese momento de la historia? Jesús, el Salvador del mundo, ¿no? Entonces Satanás se había levantado otra vez porque sabía que iba a levantarse un Salvador, ¿no? Y en Mateo 19, del 13 al 14, dice: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos, ¿no? ¿Y quiénes son estos niños? ¿No? La generación de los últimos tiempos, nuestros hijos, ¿no? Son los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas antes de que Jesús regrese, ¿no? Y que los hombres los querían sacar de Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo: no se lo impidan, ¿no? Déjenlos que vengan a mí, ¿no? Entonces, este es el momento de la historia en que estamos viviendo, ¿no? Satanás está yendo tras nuestros hijos porque sabe que se le acorta el tiempo, ¿no? Entonces necesitamos discernir esos tiempos, ¿no? Dice la palabra en Mateo 24, dice, del 32 al 35, dice: ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, ¿no? Si leemos todo este capítulo de Mateo, ¿no? Son las señales antes de que venga Jesús, ¿no? De la segunda venida. Y si lees, parece una lista de lo que sucedió en los últimos 100 años en la historia, ¿no? Parece enumerar todo, ¿no? Dice guerras, hambres, pestes, terremotos, ¿no? Y creo que estamos todos conscientes de todo lo que pasó hace 2 años, ¿no? Con esta pandemia. Entonces, creo que estos son los tiempos que corren y estamos llamados a discernir, ¿no? Porque le dijo: ahora aprendan una lección de la higuera, ¿no? Cuando vean que ya las ramas están echando brotes y comienzan a salir las hojas, sabes que va a venir la primavera. Entonces, si ves que estas cosas suceden, es porque su regreso está a las puertas, dice. Muy cerca, a las puertas, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Satanás está queriendo abortar a esta generación, ¿no? Pues estamos sufriendo el mayor ataque a las familias de la historia, ¿no? Satanás no quiere que la gente se case, o incluso no se casan las 2 personas del mismo sexo que no pueden procrear. Las personas no quieren tener hijos porque ven lo malo que sucede a su alrededor y dicen: no, ¿para qué voy a traer un hijo a este mundo? ¿No? E incluso hacen investigaciones falsas, ¿no? Donde dice que el mundo está superpoblado, que no necesitamos más nacimientos, que los recursos naturales son escasos, que si traes más personas al mundo, no sé, nos quedamos sin aire, sin agua, ¿no? Todo esto está queriendo hacer el enemigo, ¿no? Hacen las leyes, ¿no? Para quitar la culpa de lo que están haciendo, ¿no? O sea, te dicen: bueno, está ok si abortás, y total, vos sos libre de tu cuerpo, vos podés decidir, no pasa nada, ¿no? Alegan una libertad, pero después no les informan sobre la prisión que van a tener que vivir por esa culpa, ¿no? De haber abortado a un niño, ¿no? Entonces, esto es lo que está queriendo hacer Satanás. Y es lo que está queriendo hacer Satanás con nuestros hijos, ¿no? Porque sabe que su final está cerca, ¿no? Y no quiere que haya hijos e hijas de Dios que se preparen, ¿no? Que preparen el camino para su segunda venida, que sean los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores, ¿no?
Y en el libro de Daniel dice que el anticristo va a engañar a muchos. No puse el versículo, pero dice esto, ¿no? El anticristo va a engañar a muchos, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y lo vencerá, ¿no? Entonces, nosotros primero, ¿no? Si sentís que te falta conocer a Cristo, te falta conocimiento acerca de quién es, de lo que hace, de lo que hizo, de lo que va a hacer, tenés la palabra disponible para poder buscar, para poder aprender. Tenemos el Instituto Bíblico, que podés aprender un montón, pero necesitas levantarte, prepararte, ¿no? Prepararnos nosotros. Nosotros primero necesitamos prepararnos en el conocimiento de Cristo, conocer más quién es nuestro Dios, quién es Cristo, a quién servimos, ¿no? Para poder enseñárselo a nuestros hijos ¿no? Y armar ese lugar, como decía, que los sostenga y los capacite y los prepare para esos últimos tiempos, ¿no? Enseñarle la verdad de la palabra, de lo que hizo el Señor, de lo que va a hacer, de lo que hizo, lo que hace, ¿no? En la actualidad, ¿no? Pero necesitamos levantarnos, ¿no? Y esto es parte de la palabra profética, ¿no? que compartió la pastora, ¿no? En Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y en el versículo 12 dice, despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam, ¿no? Levántate, despierta, levántate, ¿no? O sea, tenés ahí la palabra profética que tuvimos este año, que como sabemos, ¿no? Es para todo el tiempo, ¿no? Y necesitamos levantarnos, ¿no? Sabemos que Dios puede hacer todo solo. Dios puede hacer, ¿no? Decir de un día para el otro, bueno, ya está, hago todo yo solo, ¿no? Pero decidió involucrarnos a vos y a mí, a nosotros, ¿no? Porque Él quiere trabajar junto a nosotros. Por eso necesitamos levantarnos, ¿no? Para trabajar en conjunto con nuestro Señor, para preparar a nuestros hijos, para preparar a la generación que lo va a ver volver, ¿no? En su segunda venida, ¿no? Y no, aunque en el mundo haya incertidumbre, si nosotros nos levantamos, nuestros niños estarán firmes, seguros, sujetos al lugar correcto, donde pertenecen, anclados en los propósitos de Dios, ¿no? Y tal vez, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Tal vez vos pensás, bueno, yo no tengo hijos, no, todavía soy un joven, todavía, ¿no? Pensás que por ahí esta palabra no es para vos, y no, te digo que no, es para vos también. Cualquiera que escuche esta palabra es para cada uno de nosotros, ¿no? Porque, como decía, tal vez sos un joven que todavía ni siquiera por ahí tenés novia, por ahí ni siquiera tenés la edad, ¿no? Pero podés orar y clamar por tus hijos, por tus futuros hijos, por los hijos que van a nacerte, ¿no? Y aún, ¿no? Si sos un joven que todavía no tenés hijos, como decía, este no es un llamado solamente para los padres naturales, ¿no? Sino también para los padres y madres espirituales, ¿no? Porque también vos por ahí tenés a un joven, un chico, un niño que podés guiarlo en el camino correcto, en el camino del Señor. Tal vez tenés un sobrino que está lejos del camino del Señor, un amigo, o el hijo de un amigo, o algún niño que el Señor puso en tu camino. Puedes levantarte como padre espiritual, ¿no? Y orar y tomar este desafío para clamar por él, ¿no? Porque tal vez no tiene alguien que clame, que pueda levantarse por él, pero vos podés hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no? Madres y padres, no solo en lo natural, sino en lo espiritual, ¿no? Así que el Señor nos levante, que el Señor nos prepare, nos dé, ¿no? Nos ayude a levantarnos y a despertarnos, ¿no? Como decía, despertate, levántate, ¿no? Si hasta ahora no hiciste esto, si hasta ahora tal vez no entendías cuál era, ¿no? Por qué tenés hijos, o tal vez no habías tomado por ahí la autoridad, ¿no? Como padre, ¿no?
que en este día puedas levantarte y puedas orar y decir, bueno, voy a levantarme, como decía el versículo de Lamentaciones, ¿no? Voy a levantarme, voy a clamar, voy a llorar, voy a levantar mis manos por esos niños, ¿no? Y aún como decía, no solo por nuestros hijos, no solo por los que están alrededor nuestro, también podemos orar por los que están afuera, ¿no? Porque hay chicos que, como decía, desfallecen de hambre, ¿no? No solo de hambre de comer, sino de hambre de que alguien los ayude, que alguien los sostenga, que alguien los abrace, ¿no? Que alguien se levante por ellos, ¿no? Entonces, esta es la palabra que quería compartirles y bueno, quería que oremos por esta palabra para que el Señor trabaje en nuestros corazones y en nuestras vidas y nos levantemos, ¿no? para ver a esos hijos, ¿no? Crecer en ese lugar donde Dios los puso, ¿no? En sus propósitos, ¿no? Si es un maestro, si es un profeta, si es un líder, un pastor, que nos podamos levantar cada uno de nosotros por esos niños, ¿no? Así que oramos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, vos sos directo y no das vueltas, papá, con las cosas que nos querés decir. Papá, nos has dicho en este año tantas veces que nos levantemos, que nos despertemos, papá, y en este mes, que es el mes de los niños, papá, otra vez más nos decís que nos levantemos, papá. Entendemos que es algo que vos querés que hagamos, Señor. Te pedimos perdón si aún no nos hemos levantado, Señor, como autoridad espiritual sobre nuestros hijos. Papá, esta es la noche, Señor, en la que, Señor Padre, como decía el pastor Daniel, Señor, hacemos esa promesa delante tuyo, papá. Esa promesa por nuestros hijos, papá. Esos hijos, Señor, que van a verte volver, que van a verte regresar, Señor. Queremos levantarnos, Señor, como padres espirituales, Señor, sobre ellos. Declarar bendición, papá. Declaramos bendición sobre cada uno de nuestros niños, Señor. Este ministerio, papá. Que este sea el lugar donde ellos vengan, Señor, a crear esa subjetividad, Señor, que puedan, Señor, crecer, Señor, en este ambiente, Señor, Padre espiritual, este ambiente sano, este ambiente, Señor, donde aprenden las verdades espirituales, donde aprenden de tu palabra, donde aprenden, Señor Jesús, qué es lo correcto, qué es lo que vos querés para ellos, Señor, cuál es su propósito, papá. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos abrazarlos, Señor, en lo espiritual, Señor, Padre, Señor, y aún en lo natural, papá. Queremos, Señor Jesús, levantarnos, Señor, nos levantamos y nos despertamos, Señor, a esta asignación espiritual que nos diste, Señor, sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños, papá, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros adolescentes, sobre nuestros preadolescentes, papá. Queremos criar hijos fuertes, Señor, y seguros, Señor, Padre, en tus propósitos, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, porque, Señor, si vos nos confiaste esta generación, Señor, es porque confías que podemos hacerlo, papá. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias te damos, porque aunque, Señor, no lo merecemos, Señor, vos decidiste, Señor, involucrarnos en tus propósitos, papá. Trabajar en conjunto, papá, para poder, Señor, preparar a estos niños, Señor, para tu segunda venida, papá. Gracias te damos, te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.